Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a El Anaquel, libros de filosofía judía de la mano de nuestro amigo Pablo Dreisi. ¿Qué tal? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, eh, hoy vamos a colocar, si te parece bien, Jorge, un nuevo libro para sumar a esta biblioteca imaginaria, este anaquel utópico, a veces distópico, que estamos construyendo y que en cada emisión eh, sumamos un libro, un volumen. En este caso, se trata de un texto reciente, un texto de filosofía judía, que está dedicado a un filósofo judío muy importante, pero existiese tal taxonomía, podríamos hablar de los filósofos judíos raros, en relación a que no siguen quizás la tendencia que ha sido en los últimos años foco de atención principal, que intuitivamente uno identifica como el pensamiento filosófico judío del siglo XX, que queda casi automáticamente asociado a Walter Benjamin, al propio Freud, a Bloch, a desarrollos que tienen que ver con, si podemos hablar de este modo, pensamientos revolucionarios, modernistas, vanguardistas, aun cuando en general incluso toman prestado un elenco de términos del repertorio teológico judío como mesianismo, etcétera. Sin embargo, en general los filósofos judíos son identificados con este elan, con este impulso de modernidad y ruptura. Sin embargo, en un sector quizás, en un claroscuro, en un sector menos visitado de la biblioteca, menos frecuentado, pero familiarizado por aquellos lectores curiosos, encuentran filósofos que durante el mismo periodo, podemos hablar de la República de Weimar, incluso antes, prolongándose después, durante la década del 30 y la ascensión del nazismo en Europa, filósofos que, no solo siendo judíos, sino manteniendo su pensamiento, estando su pensamiento imbricado profundamente con matrices del pensamiento judío y con fuentes judías tradicionales, desarrollaron esquemas interpretativos, podríamos llamar en general conservadores, y que se alineaban en un espectro de estos alineamientos en lugares marcadamente diferentes a aquellos que nombramos antes de Benjamin, Bloch, incluso Rosenzweig, etc. Y entre esos pensadores podemos citar a Leo Strauss y a Kantorowicz, por ejemplo, Isaías Berlin. En este caso, y estos pensadores demandan, precisan muchas veces de una buena introducción, cómo introducirse a un pensamiento tan complejo y
y este sí es complejo, como el pensamiento filosófico de Leo Strauss. Leo Strauss, filósofo judeo-alemán, erudito, que acuñó nociones filosóficas como la de lectura esotérica y exotérica, fue uno de los que ordenó y curó la obra de Moses Mendelssohn, que ofreció una de las interpretaciones novedosas e imprescindibles para cualquier estudioso de la obra de Maimónides, que polemizó con filósofos judíos de su época sobre la filosofía judía, polemizó con Julius Gutmann y con Hermann Cohen, que propuso, como decía, esquemas interpretativos que iban a contrapelo el buen decir, sobre todo el pensamiento, progresista judío de la época, si uno puede hablar en estos términos, para que se entienda, que luego fue objeto de malentendidos, porque con posterioridad a su muerte, y aún en vida, se disputó el legado y sobre todo la interpretación filosófica de la obra de Strauss. Alguien puede encontrar a Strauss tanto en un texto donde se discute la filosofía de Maimónides o de Ibn Tibón y filosofía judía medieval, como puede encontrar un texto sobre Strauss donde se discute la filosofía política y la influencia en el pensamiento neoconservador en Estados Unidos en la década de los 90, porque efectivamente Leo Strauss también quedó asociado al pensamiento llamado neoconservador en Estados Unidos. Ahora, fíjense, y fíjate Jorge, la riqueza de perfiles que exhibe el pensamiento de Leo Strauss y la figura de Leo Strauss, que fue realmente demonizada por muchos, y también, como decía, un pensador imprescindible si uno quiere conocer la filosofía judía medieval y si quiere adentrarse en el pensamiento judío moderno. Los debates de Leo Strauss fueron fundamentales, por ejemplo, su debate con Carl Schmitt, con el filósofo y jurista a veces adosado al pensamiento nazi, lo cual también es un objeto de discusión. Y en este caso, y por eso es tan importante, y por eso lo traemos y colocamos este libro en nuestro anaquel, este texto de el estudioso, el scholar, el investigador alemán, muy joven, Philipp von Gusow, se llama Leo Strauss and the Politics of Culture. O sea, Leo Strauss, la teopolítica de la cultura. Así se denomina este libro, que fue publicado de manera reciente, en el 2020, es absolutamente asequible en los sistemas de compra que hoy existen, los diversos sistemas, y fue editado por la Universidad Estatal de Nueva York, la State University of New York, como decía, en el 2020. El libro nosotros lo recomendamos especialmente porque de nuevo cumple con un requisito que a nosotros nos interesa mucho en esta columna radiofónica, que es un requisito que también cubría el libro de Rafael Herrera Guillén, también el de Irene Cayón, son textos que reseñamos recientemente en este ciclo del anaquel. Son libros que cubren la necesidad de una buena introducción, pero al mismo tiempo son textos
textos que problematizan el tema tienen un nivel de profundidad y discusión que va más allá de la introducción. Es decir, que tienen ese carácter flexible de permitir tanto una primera lectura o un primer acercamiento al tema como una lectura más profunda. En el caso del libro de Philippe von Busow, que no dije, es investigador en la cátedra Martin Buber de Estudios Judíos de la Universidad Goethe de Frankfurt, en Alemania. El libro de Philippe von Busow, lo que tiene interesante es que echa luz especialmente sobre, hace un trabajo de lectura muy, muy claro y muy interesante sobre un trabajo de Strauss de la década del 30, es una discusión, una aparente discusión con Julius Guttmann, que había mencionado antes, que fue un gran historiador de la filosofía judía, y tomando de alguna manera como excusa una discusión con Julius Guttmann acerca de su interpretación de la filosofía judía medieval, Strauss, y esto lo muestra muy bien Busow, acerca una realmente lectura novedosa de la historia de la filosofía, haciendo circuitar, si se me permite este verbo, las tradiciones judías, Atenas y Jerusalén, colocando como elementos en disyunción, para seguir con estas metáforas electrónicas, la filosofía, el modo de vida filosófico por un lado, y la noción de ley como obediencia, mandato, heterónomo que viene desde afuera, o revelación. El modo de vida filosófico relacionado con Atenas, y la obediencia, la revelación y el acatamiento a un mandato. Por el otro lado, Busow, en este texto tan interesante, llega a decir que este texto, Filosofía y Ley, de Strauss, debería ser puesto, para usar una palabra que tiene que ver con nuestra columna, en el anaquel de las grandes obras filosóficas, o de las mayores obras filosóficas del siglo XX, junto al Tractatus de Wittgenstein, Ser y Tiempo de Heidegger, y Dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer. El texto de Busow también es muy interesante por el análisis que hace de un texto de Strauss del 67, 1967, llamado Jerusalén y Atenas. En este texto, Strauss critica las famosas críticas de Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud a la religión como narcótico. Y por un lado. Y por otro lado, Busow muestra muy bien como en este texto del 67, la tensión entre Jerusalén y Atenas es una tensión irresoluble pero necesaria para entender o autoentender quiénes somos, nuestra condición civilizatoria. De modo que, Jorge, colocamos este libro tan interesante. También, antes de terminar, decir que la obra de Strauss, aprovechamos, la obra de Strauss filosófica, y sobre todo la obra que hace relación al judaísmo, está
editada en español y es asequible a nuestros oyentes, nombremos simplemente el texto, el libro de Maimónides, que recopila todos los trabajos de Leo Strauss sobre Maimónides, que hizo una muy cuidada edición el profesor Antonio Lastra y Raúl Miranda. Eso fue editado por Pretextos. Los textos de Leo Strauss sobre Yehuda Halevi y Maimónides, que fueron editados por Amorortu en su colección en Estudios de Filosofía Política, y también la editorial Katz en Argentina editó libros muy importantes de Leo Strauss como La ciudad y el hombre y Liberalismo antiguo y moderno. Vale decir que con este fresco colocamos este libro y seguramente en emisiones posteriores nos referiremos a otros libros de Leo Strauss en español también. Pues con estas recomendaciones vamos a cerrar la emisión de hoy dedicada por una parte, Leo Strauss, pero también a este nuevo valor de la filosofía Philipp von Buson. Muchas gracias, Pablo Dreisig, y hasta la próxima. Gracias a ti, Jorge, y a los oyentes.